¿sí? Hermanos, le animo, busque en su Biblia, como dije, Eclesiastés capítulo 11. Eclesiastés capítulo 11. Hoy día vamos a comenzar a estudiar el capítulo 12, pero para poder estudiar el capítulo 12 necesariamente tenemos que linkearlo, unirlo, juntarlo con los últimos dos versículos del capítulo 11. Déjeme recordar esto. Lo estudiamos en la escuela bíblica dominical. Dijimos que la palabra de Dios es la inspirada. Las divisiones, las separaciones, los capítulos, los versículos no son inspirados. Simplemente fueron puestos allí como una manera de ordenar los libros para que sea más fácil y más comprensible su estudio. Pero a veces pareciera que las divisiones cayeron de manera distinta o no cayeron en el lugar correcto. En un sentido, los dos últimos versículos del capítulo 11 son la introducción al capítulo 12, porque tratan del mismo tema que los primeros versículos, los primeros 8 versículos del capítulo 12. Mire lo que dice el capítulo 11, verso 9, y sigo leyendo de corrido hasta el 12, verso 8. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Ya anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, porque sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Vamos a orar y comenzamos, ¿sí? Señor, gracias por este día, gracias por su palabra, y ahora por favor, hable a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad. Usted la conoce mejor que nadie y sabe también cómo atender a ella mejor que nadie. Gracias, Padre, por Cristo Jesús oramos, nuestro Salvador. Amén. Amén. La semana pasada, cuando estábamos estudiando la última parte del capítulo 11, no sé si usted recordará, pero dijimos lo siguiente, ¿no? Que los años de la adolescencia y la juventud son tremendamente importantes en la vida de un individuo. ¿Por qué? Porque son los años donde de alguna manera se forja el carácter de ese individuo. Por lo tanto, son años tremendamente importantes. Me llamó la atención algo en la presentación, perdón, me dio calor, me llamó la atención algo en la presentación de la mañana, y fue este programa que se tiene, fue este programa que se tiene de ayuda y enseñanza a nuevas madres. ¿Sí? Que dura como un año, más o menos, fue lo que dijo. ¿Cuántas veces hemos dicho, cuántas veces hemos escuchado decir lo siguiente? Que a mí nadie me enseñó a ser padre. A mí nadie me enseñó a ser madre. Aprendí con errores. Aprendí sobre la marcha. Me llamó la atención este curso, por lo mismo. Pensaba que todas esas mujeres, y eventualmente no sé si van padres también o no, pensaba que todas esas mujeres no tienen a partir del curso esa excusa. Está sonando una alarma. No tienen esa excusa. Todas esas mujeres no pueden decir: es que a mí nadie me enseñó, porque por lo menos tuvieron este curso, ¿no? ¿Sabe? Es interesante porque muchas veces yo uso esta expresión, ¿no? Que he conocido gente que en el tiempo enseñó cómo ser padres a otros tocando de oído, porque no eran padres.
Y cuando fueron padres y le tocó tocar por música, no supieron leer la partitura. Enseñaron a otros a ser padres y ellos en su propia vida, cuando les tocó ser padres, no pudieron poner en práctica todo aquello que enseñaron a otros. Por eso que de pronto hay que ser tan cuidadosos, ¿no? Yo quiero ser cuidadoso con lo que voy a estar enseñando hoy día. Al decir esto de que es importante, lógicamente, la edad de la adolescencia y la juventud, porque allí es donde se forma el carácter. Porque creo que lamentablemente estos años de adolescencia y juventud están siendo años desaprovechados. Y están siendo desaprovechados al punto de que hoy lamentablemente tenemos adultos que fracasan en sus responsabilidades porque durante el tiempo de preparación, durante el tiempo de formación, no aprovecharon bien ese tiempo. O quien debía aprovechar ese tiempo en sus vidas para formarle, no lo supieron hacer. Fíjese que Salomón da dos consejos bien directos a los jóvenes en esta sección. El primer consejo bien directo se encuentra en el verso 9. ¿Cuál es? Alégrate, joven, ¿cuándo? Y luego habla a los adolescentes, ¿no? Y tome ¿qué cosa? Placer tu corazón en los días de tu adolescencia. ¿Se acuerdan que yo le decía la semana pasada? Parece que Salomón no conocía cómo son los adolescentes. Porque si hay algo que cuesta que los adolescentes tengan es gozo, alegría. Hoy por hoy probablemente el periodo de adolescencia es cuando más tristeza se ve en los rostros de los adolescentes. ¿Por qué? Porque siempre les falta algo, ¿no? De hecho, la palabra adolescencia significa eso, adolecer. Viene de ahí, de adolecer, o sea, que le falta algo, que le falta alguna cosa. De ahí viene. Entonces el adolescente puede estar contento por un momento, pero cuando ya se da cuenta que aquello que quería lo obtuvo, pero le falta otra cosa más, deja de estar contento. Ahora, Salomón le dice a los jóvenes, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. ¿Por qué? Porque son días importantes, son días felices, son días que nosotros debiésemos disfrutar. Bueno, yo ya no puedo, ¿no? Yo ya lo disfruté. Aunque quiero ser sincero, yo no disfruté tanto mi adolescencia. Yo disfruté más mi juventud que mi adolescencia. Ustedes conocen un poco mi testimonio, entonces entenderán por qué yo no disfruté tanto mi adolescencia. Pero sí disfruté mucho mi juventud. Y si hay una etapa que yo quisiera eventualmente, si yo pudiese repetir en mi vida, repetiría esa etapa, la etapa de mi juventud. Hay cosas que yo repetiría sin lugar a dudas. Yo volvería atrás a vivir esas mismas cosas. Las volvería a vivir, porque fui muy, pero muy feliz. No tenía ni medio peso doblado a la mitad, pero era muy feliz. Era muy feliz. Ahora, déjeme decirle una cosa, hermano. El verdadero gozo de un individuo se encuentra en el Señor. Nehemías dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nosotros podemos alegrarnos en el Señor, ciertamente, y podemos renovar todas nuestras fuerzas en el Señor, porque en su gozo está nuestra fortaleza. No solamente eso, ¿no? Fíjese que aún la salvación viene asociada, viene acompañada con gozo, con alegría. Por eso yo le decía la semana pasada que de pronto es triste notar que hay creyentes que pareciera que fueron bautizados no en agua, sino que con jugo de limón. Porque son agrios, son amargos, siempre andan con el ceño fruncido. Pareciera que siempre andan molestos, que siempre andan enojados. ¿Sabe, hermano? Quiero decirle esto. ¿Sabe lo que a mí me hizo volver mi mirada al Señor en los días de mi juventud, en los días de mi adolescencia? Fue el gozo de jóvenes sirviendo al Señor. Yo siempre recuerdo esto, cuando fui por primera vez como acampante y única vez como acampante al campamento Palabra de Vida. Ver a muchachos que se acostaban de pronto a las 2, 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a esa hora se levantaban, 6 de la mañana estaban en pie, pero que en el día andaban contentos, jugando, riéndose. Me hizo pensar, ellos tienen algo que yo no tengo. Ahora, lo interesante es que ellos tenían a Cristo en su corazón y yo también. Pero ellos tenían gozo y yo no lo tenía.
Y a mí me hizo cuestionarme ese tema. La salvación trae aparejada el gozo. Por lo tanto, no es difícil que Salomón les diga a los jóvenes: joven, alégrate en los días de tu juventud. Joven, no solo alégrate, sino que además tu corazón tome placer en los días de tu adolescencia. No es difícil que que Salomón le diga a jóvenes esto. No es difícil. El rey David, cuando pecó, perdió el gozo de su salvación. Y cuando confesó, ¿qué fue lo primero que pidió? Vuélveme, ¿qué cosa? El gozo de tu salvación. Porque es lo que se pierde, ¿no? Hermano, déjeme decirle esto. Si yo veo una persona que está en una continua tristeza, no estoy hablando de depresiones, continua tristeza, continuo enojo, a veces me hace pensar o me hace cuestionarme, ¿no será que esta persona está en pecado? ¿O tiene un pecado oculto en su corazón que no le permite vivir el gozo de su salvación o disfrutar a plenitud el gozo de su salvación? ¿No será eso? Fíjese que el primer consejo de Salomón es: alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. ¿Y cuál es el segundo consejo que da Salomón directamente a los jóvenes? Capítulo 12, verso 1. ¿Cuál es? Acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. En los días de tu juventud. Mire, acuérdate, la idea es: recuerda, ten presente a Dios en tu vida. Esa es la idea. Recuerda, ten presente en tu forma de vivir, en tu manera de ser. Acuérdate. Ahora, ¿de quién? De tu Creador. Y hermano, déjeme decirle que esta frase y esta palabra particular es clave en este punto. Porque un joven en los días de su adolescencia, un joven en los días de su juventud es muy idealista, pero también es muy influenciable. Muchos jóvenes se van de nuestras iglesias precisamente en este periodo de tiempo. ¿Sabe por qué? Por malas influencias, por malas amistades. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia respecto de las malas amistades? ¿Qué es lo que hacen? Corrompen o pervierten las buenas costumbres. Y muchos de nuestros jóvenes salen de nuestra iglesia precisamente en este periodo de tiempo. Salen de nuestras iglesias justamente en este periodo de la edad de un joven o de un adolescente. Porque no tienen buenas amistades, porque no tienen buenas influencias. El predicador Salomón, el rey, dice claramente: acuérdate de tu Creador. Y sabe, es muy importante esta palabra, creador, porque solo es aplicable a Dios, a nadie más. Fíjense que la palabra creador acá es la misma, o tiene la misma raíz que tiene creó en Génesis capítulo 1, verso 1, 1, 1, 21, 1, 27. Mire, vamos por favor ahí a mirar un momentito qué es lo que dicen estos capítulos. 1:1. En el principio, ¿qué cosa? ¿Creó quién? Dios, los cielos y la tierra. El 21, ¿qué dice? ¿Y creó quién? Dios, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente, etcétera, etcétera. El 1:27, ¿qué dice? ¿Y creó quién? Dios. ¿Se da cuenta que el creador es Dios? El creador a quien le está diciendo Salomón al joven: acuérdate de tu creador, se está refiriendo a la persona de Dios. Solo es aplicable a Dios, a nadie más, porque solo Él tiene el poder de crear todo desde la nada. Solo Él tiene ese poder de crear todo desde la nada. Pensando un poco en lo que compartía la hermana Jen en la mañana, ¿no? Solo Él tiene la capacidad de tejer en el vientre de la madre un cuerpo tan perfecto como el de un bebé. Después recuérdeme mostrarle una foto, quiero ver si es el mismo libro o no. ¿Eres maravilloso? Se llamaba el libro, ¿no? Sí, quiero ver si es el mismo o no. Por favor.
Es un pequeño paréntesis comercial. ¿Ah? Génesis capítulo 5, mire lo que dice Génesis capítulo 5, verso 1 y verso 2, hablando del Creador. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de Dios Adán el día que fueron creados. ¿Se da cuenta? De nuevo, hablando de Dios como el autor de la creación. Déjeme decirle una cosa, hermano. La creación demanda un creador. Por eso que la creación nos revela y nos comunica que Dios existe. ¿Se acuerda que hemos hablado de revelación general cuando hablamos de bibliología? Revelación general, dos tipos de revelación, general y específica, y decimos que la revelación general es cómo Dios se revela al hombre por medio de la naturaleza, porque la naturaleza, la creación de Dios demanda un creador. Ahora, ¿qué es lo que hace el hombre? Ignora a Dios voluntariamente. El hombre dice, no hay Dios. Claro, si no hay Dios, no hay nadie que lo juzgue, ¿no? Si no hay Dios, no hay nadie quien lo cuestione. Si no hay Dios, no hay nadie a quien yo deba rendirle cuentas. Entonces mejor me es pensar que no existe Dios. Pero la verdad, la realidad es que la creación de Dios demanda la obra de un Dios creador. Me gusta por eso, como lo dice Salomón a los jóvenes, acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador. Un texto más y el último. Isaías capítulo 40. El último en este punto, por si acaso, para que nos entusiasmen algunos. ¿Ya? ¿Ah? No, digo, era muy maravilloso, ¿no? Era extraordinario. ¿Ah? Isaías capítulo 40, verso 26 al 28. Si alguien lo tiene y me puede ayudar a leer. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llamas por sus nombres y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de Dios pasó mi juicio. Al 28. Al 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Fíjese cómo dice, ¿no? No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó. Déjeme decirle claramente, Salomón, cuando le está dando consejos a los jóvenes, y le dice, acuérdate de tu Creador, está diciendo claramente, acuérdate de Dios, del Dios verdadero, del Dios del cielo, el que hizo todas las cosas, el que en el principio creó todas las cosas, el que tiene el poder, la capacidad. Déjeme decir esto que es muy importante, a nosotros nos enseñaron en el colegio que de la nada salía, ¿qué cosa? No, de la nada salía nada. Eso nos enseñaron a nosotros en el colegio. Pero eso está en contra de la norma o el principio bíblico. Eso está en contra de Génesis 1.1. Porque en Génesis 1.1 se nos dice que Dios de la nada lo creó todo. Porque Él solo tiene esa capacidad. Solo Él tiene ese poder. Y Génesis no. Salomón le está diciendo a los jóvenes, acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. Déjeme decir esto, hermano, simplemente. Es imposible que alguien se acuerde de aquello que no conoce. Es imposible. ¿Cuántos de ustedes saben andar en bicicleta? Casi todos. ¿Sabí o no sabí? Porque dudó. Mire, yo hace años que no ando en bicicleta. Años. Pero yo estoy seguro que si yo agarro la bicicleta de David en casa y salgo a dar una vuelta, voy a causar una risa
Va a ser un espectáculo la primera cuadra porque voy a andar así para todos lados, ¿no? Me va a costar. Me va a costar subirme primero, después me va a costar bajarme, si es que no me bajo de un porrazo, ¿no es cierto? Pero me va a costar, pero estoy seguro de una cosa, después de un par de cuadras yo voy a agarrar el ritmo y voy a recordar cómo se anda en bicicleta. Dicen que andar en bicicleta nunca se olvida, nunca. Uno aprendió y sabe cómo andar en bicicleta, sabe cómo andar en bicicleta. Mire, yo sé que 2 más 2 empate, eso lo aprendí y nunca me lo voy a olvidar. De ahí cómo se saca una raíz cuadrada es otro cuento, ¿no? Por eso nunca lo aprendí, nunca lo aprendí. Pero hay cosas que uno aprendió cuando niño y no va a olvidar siendo más grande. A veces nosotros le pedimos a los jóvenes que se acuerden de su creador, de un creador que nunca conocieron. A veces nosotros le pedimos a jóvenes que se acuerden y se vuelvan su mirada a su creador. ¿De qué creador se van a acordar si nunca lo conocieron? Por eso creo que es importante dedicar tiempo en la niñez para instruir en la verdad, para instruir con amor, para instruir con disciplina. Que son textos, que son principios bíblicos que se nos enseñan en la palabra de Dios, siendo niños, siendo pequeños, pasando tiempo leyendo con ellos, orando con ellos, teniendo tiempos de devoción con ellos. Nosotros en los primeros años de vida de nuestro hijo no siempre pudimos pasar tiempo, Sandra o yo, por nuestros trabajos. Yo trataba de leer la Biblia y orar con David cada mañana antes de que él se fuese al colegio. Lo pasaban a buscar y mientras él tomaba un desayuno, una leche con unos pancitos, qué sé yo leía un salmo para él o leía un proverbio para él y orábamos juntos. ¿Sabe que fueron tiempos tremendamente provechosos? Fue en esos tiempos de leer la Biblia para él que el Señor empezó a inquietar mi corazón hacia el ministerio pastoral, con textos bien definidos, bien particulares, leyendo la Biblia para él. Pero aquellos días cuando yo no podía leer, cuando mi esposa no podía leer, estaba mi suegra que leía. ¿Se acuerda del testimonio de Timoteo, no? Su madre y su abuela fueron los que le enseñaron, porque el padre era gentil. Pero le enseñaron la palabra de Dios desde la niñez. Ahora, déjeme decirle, es imposible que un joven se acuerde de aquello que no conoce. Y esa es la responsabilidad que todos los padres tenemos. Ahora, hermana, hermano, si usted es un abuelo y usted ve que esa responsabilidad no está siendo cumplida por los padres, usted tiene la posibilidad también de cumplir esa responsabilidad en la vida de sus nietos. Si usted ve que los padres de sus nietos no le llevan a la iglesia a congregarse, tráigalo usted. Tráigalo usted. Hermano, permita que su nieto, su hijo, entienda que es mejor pasar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Porque después, cuando ellos están en esos 1000 años fuera de, uno sufre. Y se lo digo por experiencia. Uno lo pasa mal. Uno siempre tiene temor. Siempre. Anoche mi hijo salió, me dice, papá, voy a salir un ratito, voy a ir al Persa. Me voy a juntar con un amigo y vamos a ir al Persa. ¿Sabe qué? ¿Cuánto sería? 1 hora más o menos. Para mí fue como un día. Y yo siempre le digo, hijo, vas con tus cosas, lleva tu teléfono. Y yo, sí, voy con todo. Y yo preferiría que me dijera, no lo llevo. Pero él salió por 1 hora y para mí fue un día entero. Y me empecé a pasar películas, ¿no? Y si le pasa algo, ¿cómo le explico a su mamá? Hermano, a veces suena divertido, suena gracioso, pero no lo es. Nosotros necesitamos enseñarle a nuestros niños que es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Que 1000 fuera de ellos. A veces nuestros niños están enfermos para venir a la casa del Señor, pero no están enfermos para ir a otro lugar. ¿Y las prioridades? ¿Dónde quedó? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Dónde quedó? Aún mismo nosotros, ¿no? Aún mismo nosotros. Ahora es interesante porque Salomón le dice a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Antes de qué?
que vengan los días malos. ¿Y cuáles son los días malos? En estricto rigor, aquí hay una suerte de contraste entre los días de la juventud y los días de la adultez o ancianidad. Yo sé que hay hermanos que no les gusta la palabra anciano, pero hermano, es la palabra bíblica. Perdone que se lo diga así. Esa es la palabra bíblica, anciano. Y anciano no solo para el pastor, sino anciano también para aquel que tiene canas, que han pasado los años. Fíjese qué interesante, porque Salomón hace una suerte de comparación poética. Utiliza una serie de comparaciones poéticas. Y él dice lo siguiente: antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento, no tenga alegría, no tenga gozo. Antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Sabe a qué se refiere esto, no? Yo estaba haciendo una comparación física. ¿Y qué serían antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia? Va a hacer una comparación similar un poquito más adelante. Y luego en el verso 3, ¿sabe a qué se refiere, no? Antes de que se empiece a perder la vista, producto de los años. Hermano, la vista se pierde, producto de los años. Se pierde. Sí, se pierde. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y se desharán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. De nuevo, aquí está la expresión, ¿no? Y se oscurezcan los que miran por las ventanas. La misma cosa. Ahora, utiliza un poco antes, en el verso 3, utiliza 3 figuras que ilustran los años de la vejez. Cuando temblarán los guardas de la casa. Yo recuerdo a mi padre fue diagnosticado con Parkinson. Entonces, en los últimos años él vivió con Parkinson. Y era un temblor constante, ¿no? Temblor constante. ¿Sabe que es difícil ver a una persona que tiembla constantemente? Tengo un primo que es mucho más joven que yo, tiene 10 años menos que yo, pero él tuvo un accidente en Punta Arenas, casi muere asfixiado por un calefón en mal estado. Y sabe que como consecuencia de esto a él le quedó un temblor permanente en el sector derecho de su cuerpo. Y hay días que ese temblor permanente está más, ¿cómo se dice? Es más evidente que otros días. Y a veces nosotros hemos estado en su casa y cuando él es psicólogo, y a veces los días viernes, el día que más trabajo tiene, parte a las 6:30 de la mañana con ¿cómo se llama? Con sesiones por Zoom y termina como a las 10:30 de la noche. A veces nosotros hemos estado en su casa y él llega cansadísimo, con hambre. ¿Y dónde lo noto? En que él llega tiritando. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? A veces se tiene que agarrar su mano y la fija sobre la mesa para no tiritar. Un hombre joven, 40 años. Pero en adultos, ¿ha visto gente así? Yo he conocido gente así, ¿no? Y a eso está haciendo mención Salomón: cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán. ¿Quiénes? Los hombres fuertes, ¿no? Generalmente los adultos mayores tienden a irse achicando, ¿no? Y no es que se achican, es que se encorvan. Es que ya no se pueden parar con la rigidez que se paraban, ¿no? Y empiezan a encorvarse por la edad. Y cesarán las muelas. ¿Por qué? Porque han disminuido. ¿Y la práctica qué es? Porque se han caído, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen sus 32 piezas dentales intactas? Bueno, con tapadura, pero tienen las 32. 2, mire, siéntanse afortunados. Yo no tengo esa fortuna. Y las 2 últimas piezas dentales, las últimas 2 muelas, me las saqué yo. Ay, salieron. Me ahorré no sé cuánta plata. Así que si alguien quiere, busca. Cesarán las muelas porque ha disminuido y se oscurezcan los que miran por las ventanas.
y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Hermano, déjeme preguntar una cosa. ¿Es bueno para dormir usted? ¿Sí? ¿Quién dijo amén? Dijo amén porque es joven todavía. Pero la gente mayor, déjeme hacer una pregunta, los que son más grandes. ¿Duermen lo mismo que dormían cuando eran jóvenes? Duermen mucho menos, ¿no? ¿Sabe que una de las características propias de una persona adulta, de una persona anciana, es que empieza a dormir menos? Por eso que habla Salomón en el capítulo 4, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de las muelas, cuando se levantará a la voz del ave. Algunos se levantan antes que el ave cante, ¿sí? Antes que el ave cante. Yo a veces cuando estoy en el colegio y llegan niños atrasados y me toca abrirles la puerta, le digo, ¿se te quedó dormido el gallo? Me quedan mirando y no entienden nada de lo que le estoy diciendo. ¿Ah? ¿Se te quedó dormido el gallo? Y el papá o la mamá me miran y se sonríen como que ellos sí entienden lo que le estoy diciendo, ¿no? Yo a veces siempre quedo con la duda, ¿me entenderán o no me entenderán? O estoy usando una expresión muy vieja, ¿se te quedó dormido el gallo? ¿No? Pero el adulto generalmente se despierta antes de eso, ¿no? Yo estoy preocupado, hermano, quiero ser sincero. Yo me estoy despertando a las 4:30 de la mañana todos los días. Y después me quedo dormido de vuelta, pero me quedo dormido como a las 6:30, 7. El problema es que me quedo dormido pensando, con miedo de que me voy a quedar dormido y me voy a pasar de largo. Y me pasa, que me quedo dormido y paso de largo. Pero me estoy despertando 4:30 de la mañana todos los días y ahí quedo despierto. Me acordaba de esto, ¿no? Y pensaba, cuando empecé a estudiar este pasaje, pensaba, hoy me estaré poniendo muy viejo. Porque ya estoy viejo, pero me estaré poniendo muy viejo. Fíjese cómo sigue el texto, verso 5. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro. ¿Sabe que el almendro tiene una particularidad cuando florece? ¿Sabe cuál es? Que está completamente blanco. Y la expresión aquí o la figura literaria para decir florecerá el almendro tiene que ver con las canas. Pero no solamente con eso. Tiene que ver con otra cosa más también. Y es que el almendro florece 6 meses antes que los otros árboles. Por lo menos en Israel florecía en enero, mientras que los otros árboles florecían en junio, julio. Y eso da pie a algo más. Y es lo que viene después. Cuando florece el almendro, quiere decir que ya está cerca otro momento en la vida de un individuo o de un ser humano. ¿Cuál es? Y la langosta sea una carga y se perderá el apetito, porque el hombre, y aquí está el punto, porque el hombre va ¿a dónde? A su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor de las calles. ¿Entiende lo que es un endechador, no? Gente que llora. ¿Se acuerda que antiguamente en los funerales se contrataban lloronas? Eran endechadores. Gente que lloraba o que cantaba y lloraba y cantaba tratando de exaltar la virtud del muerto. Porque usted sabe, ¿no? No hay muerto malo. Aunque algunos son terribles, pero la gente cantaba y lloraba, ¿no? Por el muerto. Bueno, eso está diciendo. Y fíjese cómo sigue, verso 6, me gusta esto. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Fíjese que estuve leyendo un poco acerca de esto y alguien hizo una asociación, una metáfora, simplemente la voy a mencionar, no estoy diciendo que así sea. Por favor, no estoy diciendo que así sea. Simplemente alguien hizo esta metáfora y dijo que la cadena de plata era la columna vertebral de un hombre. Dijo que el cuenco de oro era el cerebro. ¿Qué más dijo? Que el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, la capacidad de movimiento y desplazamiento de un individuo.
Ahora, esto es una metáfora. Yo no puedo decir que eso es lo que está diciendo Salomón. Tranquilos, 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 tranquilos. Vamos a esperar un momento. Tranquilos, tranquilos. Solo los padres vayan a ver a sus niños nada más. Y el resto nos quedamos acá porque esto es seguro. ¿Ya? Ya está, paró, ¿no? Sigamos. Como dije, yo no puedo decir que estas expresiones sean efectivamente el reflejo, ese relato, el relato de eso, ¿no? Que efectivamente la cadena de plata sea la columna, que el cuenco de oro y el cántaro sea el cerebro, etcétera, etcétera. No puedo decir eso. Pero sí me llama la atención que cada una de estas cosas pierde su vida útil o pierde su utilidad. Porque fíjese cómo se reiteran en estos textos lo siguiente. O se reitera en este texto lo siguiente. Antes que la cadena de plata, ¿qué cosa? Se quiebre. ¿Sirve una cadena de plata quebrada? No, perdió su utilidad. Antes que se rompa el cuenco de oro, ¿sirve un cuenco de oro roto? ¿Sirve? No. ¿Sirve que el cántaro se quiebre junto a la fuente de agua? ¿Puede sacar agua un cántaro roto? No. ¿Y la rueda sea rota sobre el pozo? ¿Puede subir o bajar el cántaro una rueda rota? No. Pierden su utilidad, pierden su vida útil. Creo que este pasaje, o este texto particularmente, está haciendo una analogía con la muerte. Abiertamente está haciendo una analogía con la muerte. Verso 7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Creo que Salomón está mirando hacia Génesis capítulo 2, verso 7. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Él está mirando a eso, ¿no? Antes que el polvo vuelva a la tierra, desde donde Dios tomó los materiales con el cual conformó el cuerpo del primer ser viviente, Adán. Pero no solo el polvo vuelve a la tierra, sino que también el espíritu, dice, vuelve a Dios, quien lo dio. Porque Él es quien sopla en el hombre aliento de vida. Ahora, déjeme decirle esto, hermano. Creo que Salomón entiende perfectamente de lo que está hablando, y los consejos de Salomón para los jóvenes son particularmente importantes. ¿Sabe por qué? Porque Salomón vivió estos días malos. Antes, dice el verso 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Salomón lo entiende bien, ¿sabe por qué? Porque él vivió estos años malos. Él vivió estos días en los cuales él dijo, no tengo en ellos contentamiento. ¿Se acuerda que Salomón apartó su corazón tras los dioses de sus esposas, no? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿En qué periodo de su vida? Siendo adulto, siendo mayor, siendo anciano prácticamente. Mire lo que dice Primera de Reyes capítulo 11, verso 4. Primero de Reyes, capítulo 11, verso 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Hermano, recuerde que Eclesiastés es el reflejo de ese periodo de la vida de Salomón. Recuerde que todo lo que Salomón ha descrito hasta ahora tiene que ver justamente con este periodo de tiempo en la vida de Salomón. Un periodo de tiempo en el cual Salomón ha estado lejos. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4. Este periodo de tiempo, Eclesiastés tiene que ver con el reflejo, o es el reflejo de este periodo de tiempo de Salomón, lejos de Dios, siguiendo o adorando a los dioses de las mujeres que él llevó a su palacio. Mire, encontré este comentario, permítanme leérselo, que me llamó mucho la atención acerca justamente de este periodo. Dice lo siguiente,
Salomón tuvo 700 esposas extranjeras, que eran princesas. Entre ellas estaba la hija del rey de Egipto, además de otras mujeres moabitas, amonitas, edomitas, hititas y sidonitas. También tuvo 300 mujeres con las que vivió sin haberse casado. En total, ¿cuántas son? 1000. ¿Sí? Con las que vivió sin haberse casado. Dios le había dicho a los israelitas: no se casen con mujeres extranjeras, porque ellas los harán adorar a sus dioses. Y así sucedió. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. Salomón adoró a la diosa de los sidonios, llamada Astaret, y construyó un lugar para adorar a 2 ídolos repugnantes: Quemos, que era un dios de Moab, y Milcom, que era el dios de los amonitas. Lo construyó en la montaña que está al este de Jerusalén. También edificó lugares para que sus esposas ofrecieran animales a sus dioses y quemaran incienso. Salomón actuó mal delante de Dios y no lo obedeció. En realidad nunca se comprometió a obedecerlo por completo, como lo había hecho David, su padre. Por eso que Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4, termina diciendo que el corazón de Salomón no fue un corazón perfecto delante de Dios como fue el corazón de David, su padre. Él ha experimentado, estamos llegando al final de Eclesiastés, recuerde. Probablemente próxima semana vamos a terminar el libro, después de casi 1 año 4 meses, ¿no? Estudiando este libro. Vamos a llegar al final. Salomón está llegando al final, pero al final de sus días, después de haber estado lejos de Dios, apartado de Dios, él da un consejo a los jóvenes. ¿Y cuál es el consejo? Alégrate. Alégrate en los días de tu juventud. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Pero no es lo único. También dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Pero hermano, déjeme decir esto, insistir con este concepto. Es imposible que alguien se acuerde de aquello que no conoce. Es imposible. Por lo tanto, si usted quiere que los jóvenes se acuerden de su Creador, necesitan instruir a los niños en su niñez. Si no, cuando jóvenes, no se acordarán de su Creador. Déjeme concluir simplemente diciendo esto. Ahora sí. ¿Sabe cuál es mi única esperanza respecto de mi hijo, no? ¿Sabe cuál es la esperanza respecto de mi hijo? Que él recuerde lo que aprendió siendo niño. Esa es mi esperanza. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti, decía el salmista, el rey David, Salmo 39:7. Respecto de mi hijo, mi esperanza está en el Señor, de que él recuerde lo que algún día aprendió siendo niño. Y eso es lo que oro. Y eso es lo que pido. Pero el consejo está vigente. Y hermano, yo no sé qué etapa de su vida usted esté viviendo. Bueno, sí sé, pero no quiero ser tan directo, ¿no? Pero si usted está viviendo los años malos en los cuales no hay contentamiento, usted aún puede alegrarse y encontrar gozo en su salvación, en su Salvador. Aún puede. Y aún debe. Vamos a orar y vamos a terminar.